Hola, amado hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy miércoles 22 de junio. Que la paz de Dios te esté acompañando en cada lugar, en cada momento de tu vida. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe y que nos hable con su palabra. Le decimos: amado Dios, gracias le damos en el nombre de Jesús. Gracias primeramente por habernos traído esta transmisión. Gracias porque nos permites poder aprender más de usted y de su palabra. Le suplicamos, Señor Jesucristo, que usted esté llevando cautivos todos nuestros pensamientos, emociones hacia la voluntad de su Hijo Jesucristo. Señor, también queremos resistir a todo demonio en el nombre de Jesús que quiere interponerse en la libre ministración de su palabra. Los atamos, los resistimos en el nombre y en el poder de Jesucristo y los echamos fuera de nuestras vidas, en el nombre y en el poder de Jesús. Gracias le damos por ese tiempo. Gracias, Señor, porque usted es nuestro Rey, nuestro Salvador. Santo, santo, santo eres tú, Señor, oh Jehová de los ejércitos. Toda la gloria sea usted, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar el siervo vigilante, la parte 2. La parte 1 la tratamos el día miércoles en la transmisión anterior. El día de hoy vamos a tratar el siervo vigilante, la parte 2, el siervo infiel, es titulado. Muy bien, para comenzar vamos a ir por favor a nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 41. Lo pueden ver ahí también en sus pantallas. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Pedro evidentemente se está refiriendo a la parábola de nuestro Señor Jesucristo, la cual les narró en los versos 36 al 38. Veamos por favor en sus Biblias esta parábola en el Evangelio de Lucas capítulo 12 versos 36 al 38, y dice así la palabra del Señor. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Según esta parábola, los siervos son recompensados por su fidelidad. En esta pregunta está perfectamente en armonía con el carácter de Pedro, según está descrito en otros lugares del Nuevo Testamento. Pedro quería saber si el mensaje de velar y de estar preparados era solamente para los discípulos o también se podía aplicar al mundo entero. En esta parte nuestro Señor Jesucristo contó una parábola conocida como la parábola del siervo. Hubo un siervo fiel y prudente. Nuestro Señor Jesucristo dijo 4 cosas acerca de este siervo. Este siervo es un hombre que debía administrar la casa de su Señor. Era el administrador de la propiedad del Señor, responsable de todo lo concerniente a ella. Veamos por favor en sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versos 14 al 15, y dice así la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. En el Evangelio de Lucas capítulo 19 versículo 13 dice así la palabra del Señor. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Podemos ver que era un esclavo. En griego, esclavo significa doulos, una persona sometida totalmente a la voluntad del Señor. Era propiedad del Señor y su vida dependía de hacer todo lo que el Señor decía. Veamos por favor en sus Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 1, y dice así la palabra del Señor. Pablo,
siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En Lucas capítulo 12, verso 42, dice así la palabra del Señor. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Aparentemente Jesús había pasado por alto la pregunta de Pedro, pero en realidad no solo responde, sino que va más allá, enseñándoles material adicional no solicitado por Pedro. El hecho de que Jesús vuelva hacia su tema, los siervos fieles, no solo muestra que estaba respondiendo a Pedro, sino que identifica la parábola a la cual el apóstol hace referencia. Se alude a este mayordomo como el siervo en el resto de la parábola. El relato de Mateo usa la palabra siervo en su totalidad, pero este esclavo era evidentemente un mayordomo, que por lo general era un siervo superior, un esclavo, que tenía bajo su cuidado los bienes de la casa. Vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 12 versos 42 al 44 y dice así la palabra del Señor. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Fue hallado haciendo, es decir, sirviendo fielmente en el momento en el cual su Señor regresó a casa. El Señor lo halló haciendo exactamente lo que debía estar haciendo. En 1 Corintios capítulo 4 verso 2 dice así la palabra del Señor: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El siervo hace lo que su amo le dice que haga. Nosotros debemos hacer lo que Dios nos dice que hagamos por medio de la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Cada día Dios nos confronta con necesidades y con oportunidades que nos desafían a hacer lo que sabemos que es correcto. Vamos por favor a sus Biblias en Lucas capítulo 12, verso 43, y nos dice así la palabra del Señor. Bienaventurado, dice, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Este verso nos quiere decir, en primer lugar, que está actuando. En otras palabras, que no es un holgazán. En segundo lugar, que nos dice que está haciendo así, es decir, como es su deber, dedicado a nuestro Señor Jesucristo y predicando el Evangelio. Y en tercer lugar, que es hallado haciendo así cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia en el arrebatamiento de la iglesia. La dicha de este siervo fiel queda ilustrada en el siguiente versículo, donde tenemos su promoción a un puesto de mayor privilegio y responsabilidad. Vamos por favor a sus Biblias en Lucas capítulo 12, verso 44, y nos dice así la palabra del Señor. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Desde luego, los creyentes que se han mostrado fieles en el desempeño de su ministerio recibirán una recompensa especial en el día en que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 nos dice así la palabra del Señor: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo cuando manifiesta que nuestros cuerpos pertenecen a Dios? Muchos dicen que tienen el derecho de hacer con sus cuerpos lo que quieran. Aunque piensen que eso es libertad, no son sino esclavos de sus deseos. Cuando decidimos seguir a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y vive en nosotros. Por lo tanto, dejamos de ser dueños de nuestros propios cuerpos. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Y dice así la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En Efesios capítulo 6 versículo 7 nos dice la palabra del Señor: sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres.
Entonces el siervo fiel, el cual es hallado haciendo, sería recompensado, promovido para gobernar sobre todo lo que el Señor tenía. La idea es que el creyente fiel y prudente sea enaltecido tanto como sea posible. Se le dará todo lo que tiene el amo y Señor, es decir, una propiedad completa para poder administrar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 34, nos dice así la palabra del Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios separará a los seguidores fieles de los falsos e incrédulos. La mejor evidencia de que somos creyentes es la forma en la cual cada uno de nosotros actuamos. En Lucas capítulo 22 versos 28 al 29 nos dice así la palabra del Señor. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 12 dice así la palabra del Señor. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. En Apocalipsis capítulo 1 versos 5 al 6 nos dice la palabra del Señor. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muchos vacilan en anunciar a otros lo que Cristo ha hecho en sus vidas porque no sienten el cambio operado en ellos, sea lo bastante espectacular, pero usted puede testificar de Jesucristo por lo que Él hizo por usted, no por lo que usted haya hecho por Él. Cristo mostró su gran amor al libertarnos del pecado mediante su sangre y muerte en la cruz. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre, garantizándonos un lugar en su reino y haciendo de nosotros sacerdotes para mostrarles el amor de Dios a los demás. Vamos por favor a sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3 verso 21 y dice así la palabra del Señor. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces veamos, le pondrá con los infieles. En Lucas capítulo 12, verso 45 al 46 nos dice así la palabra del Señor. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. El Señor pondrá con los infieles, dice así la palabra del Señor. Esto significa que será condenado a muerte, cortado de entre los vivientes, exiliado de la vida eterna. Lo más trágico es que será separado de la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dará al infiel su parte con los incrédulos. ¿Por qué? Porque no fueron creyentes genuinos, todo lo contrario, fueron personas hipócritas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 51, nos dice así la palabra del Señor. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes es una frase que denota desesperación. El juicio venidero de Dios es tan cierto como el regreso de Cristo a la tierra. Veamos por favor en sus Biblias en Salmo 11, versículo 6, y nos dice así la palabra del Señor. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos. El siervo infiel dijo que había mucho tiempo porque nuestro Señor Jesucristo estaba demorando su venida. Por eso el siervo pensó que aún faltaba mucho para el regreso del Señor. Veamos que dudó del regreso del Señor. Sabía que el Señor iba a regresar, pero no creía que fuese tan pronto. El relato de Mateo dice hipócritas en lugar de decir infieles. Estos siervos deben ser enfocados en dos maneras. En primer lugar, como juzgados por la ley del Antiguo Testamento,
Y en segundo lugar, a la luz de las responsabilidades del reino en la dispensación cristiana. Vamos por favor en sus Biblias en Lucas capítulo 12, versículo 19, y nos dice así la palabra del Señor. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Por qué ahorras dinero? ¿Para su retiro? ¿Para adquirir automóviles o juguetes más costosos? ¿Por seguridad? Jesús nos desafía a pensar más allá de las metas terrenales y usar lo que tenemos para el reino de Dios, como la fe, el servicio, la obediencia, son el camino para comenzar a ser ricos, pero ricos en Dios. En Proverbios capítulo 27, versículo 1, y nos dice así la palabra del Señor: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. En Isaías capítulo 56, versículo 12, nos dice así la palabra del Señor: venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. El siervo infiel podemos ver que hizo su propia voluntad. Atendió sus propias cosas, maltrató a otros y abusó de ellos, tanto de hombres como de mujeres. Usó y abusó de sus semejantes como le dio la gana, como quiso. Vivió una vida completamente mundana, indulgente con los placeres de la carne, andando de fiestas, derroches, comiendo y bebiendo. Veamos por favor en Lucas capítulo 8, verso 14, y nos dice así la palabra del Señor: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. En Lucas capítulo 16, verso 10 nos dice así la palabra del Señor: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios nos pide que seamos honestos aún en pequeños detalles. Las riquezas en el cielo son mucho más valiosas que las terrenales. No permita que su integridad se desmorone entre asuntos intrascendentes. Solo así no fallará en decisiones cruciales. Vamos por favor a sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 6, y dice así la palabra del Señor: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. En Salmos capítulo 62 versículo 10 nos dice así la palabra del Señor: no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Cuán terrible será el ajuste de cuentas que nuestro Señor Jesucristo hará con los siervos infieles y traidores. La paciencia de nuestro Señor Jesucristo es interpretada con mucha frecuencia como tardanza con los que se desaniman los suyos y se animan los enemigos. La muerte y el juicio serán terribles para todos los malvados, pero especialmente para los malvados que dicen ser ministros de Dios. Serán tomados por sorpresa, como lo dice en el versículo 46. Podemos ver por favor en sus Biblias en Lucas capítulo 12 versículo 46, y dice así la palabra del Señor: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. El siervo que no se preparó. Veamos por favor en Lucas capítulo 12 versículo 47 al 48, y nos dice así la palabra del Señor: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Podemos ver que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla será azotado poco. En la antigüedad, los delitos cuyo castigo era ser azotado, el máximo de azotes permitidos era de 40 azotes por una sola transgresión. Pero es sabido que los judíos daban de 4 a 5 latigazos por faltas menores. El castigo variaba según el delito de cada persona. El siervo infiel fue identificado. Note que en estos dos versículos nuestro Señor Jesucristo respondió a la pregunta del apóstol Pedro:
Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando tanto a los creyentes como a personas incrédulas. ¿Quién será servido por Cristo y grandemente bendecido? La respuesta es muy clara: el siervo fiel, mas no el siervo el infiel. Entonces, ¿quién es el siervo fiel? Se mencionan dos clases de siervos infieles, los cuales los veremos a continuación. La primera clase de siervo infiel la podemos ver en Lucas capítulo 12, versículo 47, y nos dice así la palabra del Señor: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El siervo conocía la voluntad del Señor, pero no se preparó ni hizo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Veamos por favor en Lucas capítulo 12, versículo 35. Nos dice así la palabra del Señor: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El juicio de este siervo es trágico, no porque conocía la voluntad del Señor, sin embargo la rechazó deliberadamente. Por esa razón será castigado con muchos azotes, es decir, será juzgado y castigado mucho más severamente. Vamos por favor a Marcos capítulo 3 versículo 29 y nos dice así la palabra del Señor: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Vamos por favor a Lucas capítulo 3 versículo 17 y nos dice así la palabra del Señor: su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá el trigo de su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice así la palabra del Señor: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El rescate de Noé y Lot demuestra que Dios persevera a los creyentes en medio de circunstancias adversas, mientras que la destrucción de quienes hacen el mal pone de manifiesto el castigo que éstos recibirán en el día del juicio. Vamos por favor en Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 y nos dice así la palabra del Señor: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los justificados y absueltos por el Evangelio serán justificados y absueltos por el juez y entrarán a la vida eterna, no teniendo que temer más a la muerte, el infierno o a los hombres malos, porque ellos serán destruidos todos juntos. Esta es la segunda muerte, la separación final entre los pecadores y Dios. Que sea nuestro gran afán ver si nuestras Biblias nos justifican o nos condenan ahora, porque Cristo juzgará los secretos de todos los hombres conforme al Evangelio. ¿Quién habitará con las llamas devoradoras? Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 y dice así la palabra del Señor: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora vamos a ver por favor la segunda clase de siervo infiel. Esa la podemos ver por favor en sus Biblias en Lucas capítulo 12 versículo 48 y nos dice así la palabra del Señor: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Los hombres no conocían la voluntad del Señor, por eso no pudieron prepararse debidamente ni pudieron servir fielmente al Señor. Sin embargo, notemos un punto crucial: estos siervos también hicieron cosas dignas de castigo. Por esa razón serán juzgados y condenados, pero no con tanta severidad. El fundamento del juicio es la justicia perfecta. Tener muchos dones y poseer mucha riqueza le significa a la persona servir y dar mucho. La persona tiene que usar y dar todo lo que es, sin retener nada. La venida de nuestro Señor Jesucristo ya está muy cerca. Ya se escucha el galopar de los caballos del Apocalipsis. Meditemos lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Por favor, vamos a nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 y nos dice así la palabra del Señor:
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Como hijos de Dios, nuestro destino eterno no está en cuestión. Lo que el Señor Jesucristo nos dirá cuando regrese es algo que sí debemos reflexionar. ¿Estamos preparados y listos para irnos con nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga? Por favor, meditemos en este punto todos los días de nuestras vidas, si en verdad estamos preparados y listos. Oremos, amados hermanos. Gracias, Señor Jesucristo, por ese tiempo. Gracias, Señor, por habernos hablado con su palabra. Le pedimos, Señor, que su palabra sea guardada en lo más profundo de nuestros corazones, que eche raíces, por favor. Y por favor, ayúdanos, Señor, a mantenernos listos y preparados, como dice su palabra, siempre con nuestras lámparas encendidas, para cuando usted venga por su iglesia, por nosotros. Gracias le damos, toda la gloria sea usted, Padre, el poder y la alabanza. Te amamos, Señor Jesucristo. Ven pronto, Señor Jesucristo. Toda la gloria sea usted. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos que el día viernes tenemos una transmisión exclusiva con las damas del ministerio a cargo de nuestra pastora María Lucillane. Y los esperamos, por favor, el próximo domingo para nuestra próxima transmisión. Por favor, trae invitados, que lo que deseamos es que sigamos ganando mucho más almas para Cristo, sobre todo en estos tiempos en que nuestro Señor está a las puertas, que ya viene por su iglesia. Que Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga.